El día de hoy les vamos a platicar dos leyendas de las más misteriosas de la historia de la música. Dos músicos legendarios de lugares, géneros diferentes y separados por cientos de años, pero con un detalle en común bastante siniestro, ya que ambos en algún punto de sus carreras como músicos, según los historiadores, tuvieron un encuentro bastante misterioso con el mismo diablo en persona. Un mito que ha trascendido a lo largo de la historia como una simple leyenda, pero tiene matices muy extraños y que nos hace cuestionarnos si de verdad hubo algo sobrenatural implicado en el caso de estas dos grandísimas figuras de la música. El primero de estos grandes artistas era el histórico violinista italiano Giuseppe Tartini, que es considerado, incluso hoy a casi más de 200 años de su muerte, uno de los más influyentes para la música clásica. Probablemente el segundo mejor violinista de la historia, solo por debajo de su sucesor, Niccolò Paganini. Su carácter era bastante exigente y perfeccionista, hasta el punto en el que llegaba a practicar horas y horas sin parar hasta caer rendido por el esfuerzo físico. Casi no dormía, y era un hombre tan ególatra que al escuchar a otro artista de su tiempo tocar el violín de manera tan espléndida, quedó tan insatisfecho por su manera propia de tocar que huyó de la ciudad donde se encontraba a encerrarse en un cuarto a entrenar hasta perfeccionar su propia técnica. La historia interesante comienza aquí, ya que una de las noches que cayó exhausto por la cantidad insana de horas practicadas sin descanso a las que ya estaba acostumbrado, entró en un sueño profundo, en el cual él relataría después en un libro escrito por un astrónomo de la época al que le contó esta historia, llamado Jérôme Lalande. En esta, relata haberse encontrado con el mismísimo diablo mientras estaba en un sueño. Cuenta cómo se le presentó de manera muy elegante y educada. Durante la conversación, Giuseppe retó al diablo a tocar una melodía para él, con lo que el diablo aceptó, pero a cambio de su alma. El artista aceptó de inmediato, a lo que el demonio procedió a tocar en lo que palabras del músico sería: mi asombro fue enorme cuando lo escuché tocar con gran bravura e inteligencia, una sonata tan singular y romántica como nunca antes había oído. Para mi asombro, la música que hizo fue exquisita, con una maestría y belleza tan inconmensurables que no me pude mover durante la ejecución. Se me detuvo el pulso, me quedé sin aliento y desperté. Luego de esto, comenzó a querer replicarla de manera inmediata. Al terminarla, esta obra sería conocida como El Trino del Diablo, su obra más destacada e importante de toda su carrera. Una sonata muy exigente para la época en la que fue escrita, considerada como una de las obras más complejas técnicamente hablando de la historia. Pero incluso después de esto, Giuseppe admitió con tristeza que su obra no será comparada de ninguna manera a la que el diablo le tocó en ese sueño de aquella noche de 1703, ya que el diablo tocó de una manera absolutamente inhumana, perfecta y hermosa. La siguiente historia habla sobre Robert Johnson, al que se le considera como el abuelo del blues y hasta del rock and roll. Un músico con una historia casi desconocida y envuelta en el misterio, con pocos registros de su vida y con una maestría vocal e instrumental casi imposible. Las leyendas con respecto a su extraña y adelantadísima manera de tocar y cantar volvieron el foco de distintas leyendas a lo largo de su cortísima carrera, aparte de ser el primer artista en fundar lo que después se considera como el Club de los 27. Resumiendo un poco su vida, era un chico de Mississippi con una nula capacidad como guitarrista y cantante. Creció en una familia difícil, perdiendo a una esposa a los 16 años de edad junto con su bebé y con una formación educativa muy corta debido a su interés en aprender a cantar y tocar, a pesar de no mostrar talento para ninguna de las dos cosas. A pesar de esto, su gran carisma lo llevó a encontrarse con dueños de bares y guitarristas que le dieron algunas oportunidades de tocar y aprender algunas cosas. Pronto se dieron cuenta de su fraude como artista. También su fama de mujeriego lo llevó a huir y escapar de varias ciudades por maridos celosos. Un día, mientras estaba en bar hablando con otros músicos que acababan de tocar ahí, le contaron la historia de que en un cruce de caminos por la actual autopista 61 con la 49 en Clarksdale, Mississippi,
aparecía el diablo después de la medianoche, ofreciéndole tratos a la gente a cambio de su alma. Luego de esto, Robert quedó fascinado por la historia y mientras caminaban por tal lugar, le dijo a estos dos acompañantes que regresaba en un momento y cuando se dieron cuenta, ya había desaparecido. La leyenda cuenta que el diablo se le apareció a Robert y le ofreció convertirse en el más grande guitarrista que el mundo había visto hasta ese día. También le daría una voz prodigiosa y una manera de cantar absolutamente diferente a todo lo que se haya visto antes. Lo convertiría en un músico perfecto. Todo esto a cambio de su alma, a lo que él aceptó. Después de esto, le pidió su guitarra, el demonio la afinó y le dijo que solo tendría que deslizar sus manos por el mango de su guitarra para tocar como un virtuoso. Luego de esto, desapareció un año. Apareció ante los mismos músicos que le habían contado la leyenda, mostrando una maestría absoluta de la guitarra y una voz prodigiosa. Comenzó a presentarse más veces en bares y lo contrataban en todos lados. La gente iba a verlo extasiada por su manera de cantar y tocar, pero todo aspecto de su vida se volvió mucho más misterioso, ya que siempre parecía huir de los lugares en donde tocaba y era imposible seguirle el rastro, hasta que grabó su primer y único disco, el único registro palpable de su gran habilidad como cantautor y guitarrista de blues. Grabó un disco con 29 canciones que inspiraron a una gran cantidad de diversos artistas a lo largo de su historia. Pero su leyenda solo se hacía más grande ya que fue un gran éxito para su época y la manera en que grabó sus canciones. Aumentaron los rumores de su vida, tocaba viendo a la pared. Unos dicen que por acústica, otros para que no se viera cómo el diablo le ayudaba a interpretar sus obras. Esto solo alimentaba su leyenda y como mencionamos antes, era un mujeriego de primera. Tenía un encanto para las mujeres que hacía que cualquiera cayera a sus pies. Y se cuenta que aquí encontró su final, ya que al encontrarse con una mujer con marido, el hombre furioso le envenenó un whisky que le ofreció. Esto le llevó a una gran enfermedad que terminaría por matarlo a las 2 semanas. Decir que estos dos artistas fueron ayudados por tal entidad está puesto a análisis. Habrá gente que crea en la historia fervientemente y habrá otros que duden de su veracidad. Lo cierto es que la historia es muy interesante y forma parte de la cultura musical que ha existido a lo largo de la historia.